Hola, 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 hola. Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de muchos de Emigra tu éxito. Estoy muy ilusionada, estoy muy feliz, estoy más nerviosa que nunca, debo reconocer. Este no es el primer capítulo que grabo, a pesar de que este va a ser el primero que lance. Y sinceramente siempre se me hace muchísimo mejor conversar con alguien que conversar conmigo misma delante de una pantalla. Pero estoy tan feliz por poder hacer este proyecto, por poder lanzarlo. La gente que me conoce sabe que llevo poniéndole tiempo, corazón e ideas y tiempo al proyecto. Aún quedan muchas cosas por mejorar. Yo sé que este solamente es el comienzo, pero estoy muy ilusionada porque le pongo muchísimas ganas y mucho amor al proyecto. Me encantaría que se desarrollara a largo plazo y hacer cosas increíbles en este podcast. Pero bueno, me presento para quienes no me conozcan. Mi nombre es Florentina Negru. Yo tengo 29 años. Vivo ahora actualmente en Inglaterra. Pero entrando un poquito en el tema de mi proceso migratorio, yo emigré por primera vez con 11 años. Mis padres decidieron que era mejor irnos a otro país en ese momento. Y llegamos a España en mi etapa preadolescente. Entonces, pues bueno, ahí fue la primera vez que yo empecé a confrontarme con los retos de la emigración. Obviamente, antes de emigrar, yo ni sabía que iba a emigrar. O sea, realmente con esa edad no tenía el concepto de qué es la emigración, no sabía a qué me iba a enfrentar, ni sabía realmente qué era. Yo solo sabía que, claro, como mi padre se había ido años antes que nosotras, pues yo solo sabía que me iba a volver a reencontrar con mi padre y íbamos a vivir todos juntos y felices, como una familia feliz, ¿no? Porque obviamente, pues él nos dejó y yo todavía era más niña. Entonces siempre creó esa idea en mí de que, bueno, yo voy a juntarme con mi papá y todo va a ir bien. Entonces, claro, no había ninguna manera como yo pudiera prepararme para enfrentar nada. De hecho, mi madre me dio unos libros para yo poder estudiar español. Y yo ya sabía algo de español, porque nosotros en mi país tenemos la televisión puesta en original, entonces depende de qué país viene el contenido que consumimos, pues es lo que escuchamos, ¿no? Entonces yo ya había escuchado español antes por la televisión, había comprendido muchas palabras. No sé si es que tengo una facilidad de aprender idiomas, pero se me quedaban la mayoría de las cosas, pues eso, con la repetición y el escucharlos. Entonces vine con un inglés, no, perdón, con un español, un nivel bastante entendible, que lo entendía, pero al hablar no lo hablaba. Entonces, básicamente lo único que tuve de preparación antes de venir, antes de hacer el primer proceso de migración, eran esos libros, que eran diccionarios y poco más, ¿no? Entonces, cuando vine aquí realmente fue cuando yo empecé a ver todos los retos que eso conlleva, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, yo estaba súper feliz antes de irnos. Sí que es verdad que me tocó tragarme 4 días en un autobús horrible. Yo tengo el estómago demasiado sensible, tenía, porque ahora ya no tanto, a la hora de viajar en autobús y sobre todo los olores, el estar muchas horas encerrada y vomité un montón de veces. Pero siempre con la idea en la cabeza de voy a ir a ver a mi papá, voy a ir a un lugar. Mi madre me había enseñado alguna que otra foto de España en general, no exactamente dónde íbamos a vivir. Y claro, a mí me gustó. Y sobre todo que me acuerdo que en el viaje, al entrar en España, antes de entrar en España, pues pasábamos también por algún lugar de Italia, Francia, ¿no? Y lo que era la ruta. Entonces, pues yo lo estaba pasando mal, pero estaba muy ilusionada también y también estaba viendo lugares nuevos, ¿no? Entonces, pues al entrar en España también me acuerdo que pasamos por zonas donde había palmeras, mucho sol y no sé, de repente dije, wow, me encanta la experiencia. Al llegar, a las pocas semanas yo entré en el instituto, entonces yo siento que ahí fue cuando empezó realmente el proceso. Y ojo, padres y madres, las que me escuchen, si van a emigrar con sus hijos, por favor, si están viendo que no estudian, no van a clases, se empiezan a juntar con personas que no les corresponde, necesitan ayuda, que les ayudéis, ¿vale? Lo digo porque, claro,
Yo nunca hablé realmente con mis padres lo que me estaba pasando. Sí que tenía una edad para darme cuenta de que, de que estaban mal ciertas cosas en el instituto y con eso me refiero al bullying. Y entonces, como yo tampoco sabía hablar español, pues me costó confrontarlo, ¿no? Porque una cosa es que te hagan bullying y tú meterte ahí de lleno para defenderte, y otra cosa es que te hagan bullying y no poder ni defenderte. Entonces era como bastante más pesado que un bullying normal, ¿no? Por así decirlo. Yo entiendo, obviamente, ahora como adulta, que realmente, pues, al vivir en un pueblo pequeño, las personas viviendo ahí de toda la vida, viniendo de casa de sus abuelos, sus padres, viviendo en la misma zona, yo podía ser el bicho raro de la clase. Entonces, yo entiendo y puedo entender ahora y he perdonado y he soltado, he hecho mi terapia y mis cosas para darme cuenta de lo que estaba pasando en ese momento, pero en ese momento no, yo no sabía por qué me trataban como el bicho raro de la clase. Entonces yo empecé a faltar a clase, obviamente. Y lo que pasaba es que cada cierto tiempo que yo faltaba, ellos llamaban a casa y le decían a mi mamá, mira, tu hija lleva tanto tiempo sin ir a clase y tal. Entonces mi mamá se lo tomó un poco como acto de rebeldía en vez de preguntarme, oye hija, ¿estás bien en clase? ¿Te está pasando algo? ¿Te están haciendo algo? O cualquier cosa. Quizás me lo haya preguntado, pero a lo mejor no de manera directa o no que yo lo haya entendido, no lo sé, porque hace muchos años de eso, pero siempre mi recuerdo se ha quedado un poco como tú eres la mala por no querer estudiar, porque no quieres estudiar, porque es bueno para tu futuro y tal. Y además mi madre como que casi siempre se había puesto de ejemplo de, mira, yo realmente no estudié mucho y pues estamos en la situación que estamos y tal. Entonces, claro, pues yo también iba un poco con ese miedo, porque yo quería estudiar, pero a la vez no quería, o sea, yo no quería ir a clases. Entonces, bueno, pasé el primer año horrible. El primer año de emigración para mí fue, los primeros 2 años, puedo decir, los primeros 2 años fueron los más horribles, porque en esos 2 años se me juntaron el bullying, cuando se acabó el bullying dentro del instituto, porque pasé al siguiente año, entonces al repetir año, porque obviamente no aprobaba las materias. Em, o sea, al volver a repetir, ya era como la mayor de la clase y todos sabemos que, bueno, cuando hay un mayor en la clase es como el popular, pero el excluido también, porque obviamente era como la mayor y no les cuadraba, porque yo había repetido, era la repetidora, ¿no? Y después de eso, pues yo empecé a juntarme con personas que no tenía que haberme juntado, ¿no? Por así decirlo. Que también eran los marginados, pero también los repetidores, en fin. Y claro, soltando el tema bullying, que ya yo lo había como más o menos ya controlado, ya no me pasaba. Obviamente los compañeros que tuve el año pasado yo no los seguía teniendo porque ellos sí pasaron de nivel. Entonces ya todo se relajó en el instituto, pero fuera del instituto, con esa gente que me estaba juntando en ese momento, em, ellos me hicieron durante mucho tiempo, tuve mucho maltrato psicológico, maltrato físico, y puedo decir que más de una vez he podido llegar a tener moratones y cosas en el cuerpo de las que yo me escondía enfrente de mis padres, porque en ese momento había como una expectativa muy alta. Yo creo que todos los adolescentes, si hay adolescentes escuchándome en este momento, yo creo que todos van a encajar en la idea de que cuando tienes esa edad de adolescente, empiezas a tener 13, 14 años, quieres encajar, quieres ser la popular, quieres tener muchos amigos, no quieres ser la marginada y ya. Entonces, yo para no ser la marginada estaba pagando un precio muy alto, que era el maltrato psicológico y el maltrato físico. Porque yo no tenía otra opción. Por ejemplo, yo pensaba, si es que yo en el año anterior no había hecho amigos, yo no tenía más amigos a quien, bueno, con los que me juntaban obviamente no eran amigos, pero yo no conocía a más personas para yo poder decir, bueno, dejo estas personas y me voy con los de mi clase o me voy con otras personas para hacer nuevos amigos. Entonces, pues como que no quería pagar el precio de estar sola, pero estaba pagando un precio muy, muy alto por estar con estas personas, porque era día tras día el maltrato realmente y más que nada, también era físico en el momento, pero bueno, yo luego me iba a mi casa o a lo mejor solo nos juntábamos un par de horas y seguía en mi cabeza el maltrato psicológico, porque se me decía muchas veces que yo no tenía que estar allí, que yo tenía que volver a mi país. Bueno, yo creo que
cualquier extranjero ha podido escuchar, a lo mejor no todos, ¿no? Porque hay experiencias por ahí que ya las iremos escuchando en el podcast que no han sido en base ni al bullying ni al racismo, pero hay muchísimos, yo creo que se van a sentir identificados con la idea de que casi siempre hay alguien que te recuerda que tú no perteneces allí solo por tu por el país de donde vienes. Es que ni siquiera no es que te haya dado tiempo a hacer algo, simplemente te hacen sentir que eres la persona errónea y que tú no debes de estar allí. Entonces, como me hacían mucho ese maltrato psicológico en base a ese concepto, a esas palabras, y sobre todo me chantajeaban que si no hacía un poco lo que ellos decían, iban a llamar a la policía para deportarme, y con esa edad yo no entendía realmente cómo iba el proceso jurídico. Yo no sabía que a mí nadie me puede expulsar del país porque yo ya tenía mis papeles en regla, mis padres tenían trabajo, entonces yo no entendía eso y vivía con miedo a que cualquier día también se presentara en mi casa la policía diciendo que nos teníamos que ir a mi país. O sea, era, fue un proceso bastante oscuro. Esos 2 años, como digo, fue un proceso bastante largo y sí que es cierto que gracias a mi hermana que nos tuvimos una a la otra, nos apoyamos, pero creo que cada una vivió un poco el proceso de manera diferente, porque ella luego se fue con una pareja y pasaba más tiempo con él, entonces yo pasaba más tiempo con estas personas que obviamente no me hacían nada bien. De hecho, mi hermana sabía algo de que ellos se metían conmigo porque a veces la llamaba llorando, ella venía corriendo al parque. em, Me apoyaba y me solucionaba un poco el momento, pero ella tampoco, era 1 año y pico mayor que yo, entonces tampoco tenía la madurez suficiente para decirme, no, hermana, tú vas a salir de aquí y no vas a volver nunca jamás con esta gente. Es que cada una estaba en su proceso, pero sí que yo me acuerdo que venía muchas veces como a eso, como a reconfortarme, a salvarme un poco, a preguntarme, hermana, pero ¿qué pasó? ¿No? Porque la llamaba pues eso llorando. Entonces, pero nunca le decía del todo. Yo le decía que lloraba porque a lo mejor es que no, es que se metieron conmigo, me dijeron cosas feas. Por ejemplo, no sé, simplemente les decía como cosas racistas, que me decían alguna cosa racista y su pareja también me intentaba defender. Su pareja sí que me preguntaba a veces, pero ¿por qué sigues viniendo a estar con ellos? Yo tampoco le sabía responder del todo. Yo decía, bueno, es que parte de ellos sí son mis amigos, pero los demás no. Pero me estaba autoengañando a mí misma, porque realmente quien es amigo tuyo te va a defender o te va a ayudar a salir de esa situación. Aunque bueno, éramos casi todas adolescentes y las personas con las que yo tenía problemas eran más mayores, tipo 17, 18 años. Entonces, pues bueno, creo que en ese momento de la adolescencia ya de por sí que es un momento bastante solitario, bastante difícil. Como digo, si hay adolescentes escuchándome en este momento y están pasando por esa situación confusa de no saber qué está pasando, ya sea extranjero o no sea extranjero, o sea, quiero decir, ya sea inmigrante o no, es un momento donde no das abasto con todo lo que se te pasa por la mente, no das abasto con lo que está pasando alrededor tuyo. Ojo, no quiero decir que todo el mundo, porque pues hay gente que lo pasa muy bien por ahí con sus amigos en la adolescencia y no les pasa nada. Pero yo hablo para las personas que sí que están pasando por un mal momento. Y yo desde aquí les animo, porque yo sigo aquí, estoy más fuerte que nunca. Esa experiencia, la verdad que obviamente, pues en ese momento la pasé muy, muy mal. Me hundió en un hoyo, pero pues gracias a eso soy la persona que soy también. De hecho, yo siempre que cuento un poco mi historia, digo, yo pasé de ser una adolescente con ganas de quitarse la vida a ser una adulta más que responsable por mí misma y tomando las decisiones correctas y respondiendo por mí misma con confianza y teniendo confianza en mí. Entonces, todo proceso tiene sus pros y sus contras, pero al fin y al cabo, pues lo pude sacar adelante porque gracias a mi vocecita interna no llegué a terminar el proceso de querer irme a la otra dimensión, por así decirlo. En el momento en el que yo tomé la decisión, pues
Luego a los pocos minutos enseguida pues empecé a tener como conciencia y me di cuenta que realmente mi familia no se merecía pasar por eso, sobre todo porque quien me estaban haciendo a mí pasar mal era gente externa, ni siquiera no era gente de mi familia, entonces pues no tenía por qué acabar así. Y bueno, conseguí salir de ello, realmente también es verdad que hubo personas que me ayudaron por el camino a salir de ello, por ejemplo, tuve una pareja, sus amistades, sus padres, todo el mundo que empezó a comportarse súper, súper de manera maravillosa conmigo, entonces gracias a eso yo conseguí salir de la situación en la que estaba viviendo, ¿no? Pero eso fue eso, después de 2 años, 2 años y pico, y después de poder entender un poco de cómo estaban funcionando un poco las cosas, porque no sé, yo pienso que en esa etapa tu mente no está nada clara, no tienes nada claro y estás como sobreviviendo un poco el día a día y sobre todo que a la vez tenía que aprender el idioma y hablarlo y defenderme por mí misma, ¿no? Em, Así que bueno, pues realmente esa fue la primera experiencia que yo tuve en emigrando, que esa fue eso, con 11 años. Y a partir de allí estuve siempre en España, pero decidí venirme en épocas del virus, decidí venirme a Inglaterra. Esa fue la segunda vez que yo emigré. Esta vez ya lo hago como adulta, ya lo hago con total responsabilidad. Aunque bueno, siempre las decisiones a veces las cojo así un poco como a fuego. En mi caso, mi experiencia fue que yo me estaba dando cuenta un poco de que las cosas no estaban yendo como tenían que ir. Sigo diciendo que yo soy muy intuitiva. Yo mi instinto, esa vocecita por dentro, yo esa la sigo mucho y yo la estaba oyéndome como hablar, que no te habla, obviamente, ¿no? Pero es como yo sentía que aquí algo tengo que averiguar que no estaba funcionando bien, porque yo tenía un trabajo súper bueno, bueno, llegó este virus, se acabó el trabajo bueno, ya no funcionaban las cosas igual, y como mi compañera de piso me lanzó la idea de, oye, vámonos a Londres si quieres, yo me voy, si quieres vente, pues tomé la decisión de irme con ella, aunque tuvimos caminos separados porque yo me vine a vivir a la ciudad en la que estoy ahora también, que se llama Cambridge, que está solamente a 1 hora y pico de Londres. Pero la idea me la lanzó ella, entonces yo no tenía realmente al 100% esa necesidad de, Dios, lo estoy pasando mal, tengo 0 euros, aquí en España nada va bien, sino que simplemente sentía que algo no estaba bien también, como yo en el 2000, yo llegué a España con 11 años y dentro de esa crisis emigratoria también estuvo en el 2008 la crisis monetaria en todo el mundo. Entonces, claro, yo vi a mis padres pasarlo muy mal en esa crisis de perder sus trabajos, tener que buscarse la vida por todas partes, buscar ayuda, pedir dinero para poder pagar el alquiler y comer. Entonces dije, bueno, yo no quiero volver a pasar por eso en España, porque yo ya era adulta, ya cualquier cosa que iba a pasar dependía de mí, ya no había, no vivía en casa de mis padres, ¿no? Para decir, bueno, entre todos buscamos algo, vemos lo que hacemos, sino yo ya era independiente, entonces me tocaba ver la realidad y pensar, Buah, no quiero ese proceso para mí. Esa fue la idea y luego la segunda idea fue que yo no me venía sola, ¿no? Sino yo creo que mi amiga en ese momento me dio luz, era como que nosotras nos teníamos que conocer para hacer eso juntas. Porque siento que no, bueno, no puedo hablar por ella, la voy a tener de invitada muy pronto, y ya vamos a hablar un poquito más de esa experiencia, pero en mi caso yo siento que ella fue un gran apoyo para, pues eso, coger el billete y ilusionarnos juntas, recoger juntas las cosas, dejar juntas el piso, no sé, creo que al hacer eso en conjunto nos dio más fuerza que hacerlo en solitario, ¿no? Aunque luego aquí cogimos rumbos diferentes. Ella se apoyó en su familia aquí en Londres y yo me apoyé en mi padre porque mi padre ya llevaba unos años que él ya había emigrado aquí a Inglaterra también con ese tema de mejorar su situación porque ya en España tampoco le estaba yendo muy bien. Entonces, bueno, al yo emigrar, yo sabía el proceso que yo había pasado cuando yo tenía 11 años, pero obviamente como adulta yo dije,
yo no voy a pasar por bullying, no voy a pasar por maltrato. Obviamente ya esas cosas las tenía más que digeridas y digo, no me va a volver a pasar lo mismo. Y si llego a tener gente en mi vida que me quiere hacer pasar por lo mismo, por cualquier situación, yo me voy a alejar de ellos porque ya soy una adulta responsable y además que venía con bastante buen nivel de inglés, entonces cualquiera de los miedos que yo tenía los desaparecía enseguida porque yo tenía más confianza en mí, obviamente. Pero claro, al llegar aquí como adulta, que tienes que buscar un trabajo, tienes que ver cómo funciona un sistema, ya tienes que hablar el idioma 24/7, no es lo mismo hablarlo con cuando sales por ahí con tus amigos a conocer gente nueva, en un intercambio de idiomas, en un bar un viernes de manera random, a hacerlo de día a día en tu trabajo y ser responsable de entender lo que estás diciendo, y lo que te están diciendo, ¿no? Entonces, ahí empecé otro proceso totalmente diferente al que otra vez yo no estaba para nada preparada, no tenía ninguna información a mi alcance que te dijera, mira, emigrar significa esto y esto. Obviamente cada persona y cada proceso es diferente, pero yo siento que hay ciertas claves que te hacen darte cuenta, a prepararte un poco, mentalmente sobre todo, porque claro, no puedo entrar en el tema de si sabes mejor o peor el idioma, o si conoces las calles o no, o si miras Google Maps o lo que sea antes de ir al lugar, pero prepararte mentalmente yo creo que es lo más necesario antes de emigrar. Entonces yo no me estaba preparando para nada. Para mí esto era como una experiencia más de mi vida, donde yo iba a viajar, porque, a ver, estando en España, yo he viajado, me he mudado como unas, no sé, 6, 7 veces de lugar. Entonces yo no tenía miedo a mudarme, a comenzar de cero, tenía confianza en mí, como decía, pero no sabía para nada lo que me iba a enfrentar internamente, mentalmente, la pesadez mental, lo que fue los primeros meses fue algo indescriptible para mí y, y bueno, aquí en este lado, preparé una serie de preguntas que a mí me vinieron dentro de ese proceso, dentro de esos primeros meses o incluso, bueno, después de los primeros meses ya, pues como adulto, bueno, enfrentas mejor las cosas y sobre todo si tienes herramientas a tu lado, pero quiero decir que, por ejemplo, esa pregunta de quién soy ahora y quién quiero ser, porque ya no sabes, no sabes quién eres. O sea, rompes contigo, rompes con tu antiguo yo, rompes con todo lo que tú conocías antes, desde el lugar que comprabas el pan hasta con quién hablas en la calle, hasta con tus amigos, ya rompes con todo eso y es como tener un duelo contigo misma. Es como si aparte de despedirte de tus amigos y de tu familia, te despides de ti, pero eso no te das cuenta hasta que estás en el lugar. Hasta que no emigras, no te das cuenta de que estás despidiéndote de ti, de la versión que tú conocías de ti, porque en el otro lugar necesitas una versión nueva de ti. Necesitas una persona, en mi caso, necesitaba una flor que hablara inglés, que supiera entender los trabajos, porque yo abría las páginas online para buscar trabajo y yo veía palabras que yo decía, ¿qué significa esto? Porque no lo ponen fácil como en España, que es como camarero, tal, esto, auxiliar, ¿no? Era como posiciones que no entendía bien y tenía que leer bastante la descripción y mandaba un email para ver si me contestaban y me explicaban un poco más de lo que se trataba. Y entonces, claro, yo tenía que crear un nuevo yo, pero claro, como yo no sabía en ese proceso en el que me estaba encontrando, yo no paraba de llorar y de frustrarme y de no entenderme a mí, de no entender el mundo. Obviamente tuve el apoyo de mi padre, que claro, había veces que el pobre venía después de trabajar y me encontraba llorando en mi habitación como si se me acabara la vida. Y el pobre, pues lo único que podía hacerme es darme ánimos, darme un abrazo y a lo mejor me pedía algo para comer y dice, venga, vamos a comer juntos o lo que sea. Y él me apoyaba como él más podía, pero el proceso era interno, el proceso era por dentro. Y yo me decía a mí misma y digo, ¿pero qué está pasando? Porque no soy capaz como adulta, digo, de tantas veces que me he mudado, tantas veces que he empezado de cero, no soy capaz de hacerlo aquí. Y sobre todo que estábamos
en ese momento del virus, entonces yo sentía que lo tenía más difícil porque no podía salir tanto a la calle, a hablar con todo el mundo, pues para resolver, para preguntar, para ir a las tiendas, para... Había todavía algunas cosas cerradas, entonces yo dije, ay, digo, ¿qué está pasando? ¿Qué necesito hacer para salir de este bache? Sí que tenía herramientas, también tenía, gracias al universo de que me ha puesto personas tan maravillosas en mi vida en España que podía llamar y me apoyaban, me hacía que cualquier que otra terapia, alguna cosa para poder salir adelante y bueno, a partir de ahí empecé a encontrar encontré un trabajo gracias a una chica que se volvía a su país, bueno, era de mi país, Rumanía, ella se volvía a Rumanía y yo me quedé con su puesto y luego también, pues por el boca a boca también con otras personas, encontré un trabajo en un cinema que, bueno, solamente eran unas horas extras, pero yo ya ahí me podía balancear a, a decir, vale, bueno, por lo menos por esta parte, bien. Y después de eso venía la pregunta de quién quiero ser ahora. O sea, quién quiero ser, porque, claro, ya me tocaba atender a la gente en inglés, ya me tocaba trabajar en un idioma diferente, ya me tocaba también, aquí el clima pega muchísimo más duro que en España y en mediados de todo eso del virus, ¿no? Entonces, bueno, superé esos primeros meses. em, Pude llegar a conciliar un poquito más de tranquilidad, aunque siempre un poco con pies de plomo porque era día tras día, lo cogía día tras día, mes tras mes, a ver cómo iba a ser mi vida allí, porque ya estaba empezando yo a sentir que digo, bueno, ¿y ahora qué? Tengo el trabajo, tengo el tal, de hecho vivía, de mi trabajo estaba, cruzaba la calle literal y estaba en mi trabajo, entonces ya eso como que lo solté, estaba bien, pero empecé a tener un ritmo obviamente muy diferente al que yo tenía en España. Entonces, lo peor que puedes hacer también a veces a la hora de emigrar, o por lo menos yo hablo por mi caso, es comparar tu vida. Comparar tu vida, la que estás teniendo ahora, a la que tuviste en el lugar del que te fuiste, porque es que no se compara para nada. No tienes los mismos amigos, no tienes los mismos hobbies, no tienes el mismo... Nada, no tienes absolutamente nada. Todo lo tienes que crear y empezando por ti, ¿no? Y yo no me estaba dando cuenta realmente de que tenía más que trabajar en mí misma que en el exterior. Entonces estaba todo el rato viendo a ver cuándo abrían las tiendas de nuevo, a ver cuándo abrían las actividades, a ver si en esas actividades me animaba un poco más. Pero no trabajaba en mi nuevo yo, por así decirlo. Todavía estaba muy anclada a mi antiguo yo. Todavía estaba pensando, bueno, a ver si abren ciertas actividades, porque sí, yo sé que ahí puedo encontrar amigos divertidos, como en España, amigos. Yo estoy muy dentro de la espiritualidad. Quien me conoce sabe que amo la espiritualidad, el crecimiento personal. Entonces, estaba deseando que lo de fuera se mejorara para yo estar dentro. Pero obviamente eso no pasó, porque todos sabemos que el proceso duró bastante más de un año, 2. No puedo decir, la vida empezó a estar un poquito cada vez más normal, obviamente, pero no era tan normal como era hace años, obviamente, ya todo había cambiado. Yo había cambiado también de lugar y todo, entonces era un cambio muy, muy drástico. Entonces me pegó muy duro, y y cuando digo muy duro es que muy duro, no tanto como me pegó cuando tuve, ese intento de irme para otro barrio. Pero, sí que me hacía mucho esta pregunta, esta segunda pregunta que tengo aquí, que es: ¿para qué estoy aquí? Yo empecé a pensar y digo: ¿para qué estoy aquí? Digo, si solo estoy trabajando, no tengo amigos, no consigo hacer nada, no tengo. Estaba, la verdad, muy centrada en lo que no tengo. Muy centrada en lo que me falta, muy centrada también en la enfermedad, que, bueno, todo el mundo sabe que dábamos 2 pasos para atrás, 3 2 para adelante, 3 para atrás, y entonces había también mucha confusión. Entonces empecé a preguntarme: ¿para qué estoy aquí? Y no encontraba ningún motivo sólido para hacerme creer de que yo estaba allí con una razón sólida, ¿no? Entonces, realmente, después agarré mis cosas y me fui a España. Yo dije: "Ya está, ya, me voy". No sabía exactamente qué iba a pasar. Yo solo decía que yo realmente quiero estar, donde está mi corazón, y mi corazón está en España y ya está. Ese era mi motivo en ese momento de haberme ido.
Y entonces, y entonces, al estar en España, pues vuelvo a buscar mi comodidad, vuelvo a querer estar bien. Obviamente yo me fui con unos ahorros, entonces no me fui con la intención de buscar trabajo enseguida, yo quería disfrutar, quería estar con mi familia, quería volver a llenar mi corazón. Y bueno, pues así estuve como 4 meses. Hubo un intento entre medias de irme a Barcelona, pero me cancelaron el piso que yo había cogido. Entonces otra vez me volví a ver en la situación de qué hago, a dónde voy, dónde comienzo de nuevo. No sé por qué también es que tengo, bueno, tengo en vena este hecho de comenzar siempre de cero. Entonces yo creo que al fin y al cabo, de lo que estoy hablando, yo ya lo he hecho varias veces, pero en este proyecto me estoy enfocando más en las veces que he salido del país, pero realmente lo que es el empezar de cero, el saber cómo sentir cuando no conoces a nadie y todo eso, yo ya lo he conocido varias veces, pero siento que pesa mucho más cuando es fuera del país, más que cuando es dentro del país que tú ya conoces, porque conoces un poco más el sistema, el ritmo de la gente, cómo hablar con la gente. Entonces eso es un poquito más llevadero, pero bueno, mi gran idea con este proyecto es que realmente pueda aportar por todas las experiencias que yo he pasado, siento que puedo aportar muchísimo a las personas que se están planteando emigrar o las que están emigrando pues así apoyar con todo lo que yo he aprendido, pues como dicen por ahí, pues yo he aprendido a hacer una uña a base de hacer 50.000 uñas malas, pues te voy a enseñar cómo hacerlo para que tú no pases por el mismo bache que yo pasé. Aunque obviamente este es un proceso bastante intenso y cada persona se lo toma personal, ¿no? Pero entonces, claro, a mí me tocó volver a pensar en qué hacer y decidí volver a venir a Inglaterra. Había algo dentro de mí que me decía, bueno, es que realmente ir a Inglaterra, yo ya sabía que mis trabajos donde los dejé podía volver porque me dijeron, gracias por estar, gracias por tu compañía, has sido muy buena trabajadora, si algún momento vuelves, llámanos. Entonces yo, como tenía esa seguridad, dije, yo ya he pasado por el momento fuerte de la inmigración, yo ya lo domino, pues voy a volver. Decidí volver, volví, trabajé, todo bien, pero volví a caer. Volví a caer en esa pregunta de ¿para qué estoy aquí? ¿Ha valido la pena? ¿Valdrá la pena el emigrar otra vez aquí, otra vez estando en el mismo lugar? También me acuerdo que pasé unas navidades entre medias muy malas, entonces eso me pegó duro al corazoncito. Bueno, puedo decir que soy una persona bastante sensible y la persona, bueno, soy cáncer, para quien entienda un poquito de estos temas o quien quiera entender sabrá que somos personas muy sensibles y somos personas muy cariñosas que nos encanta dar cariño, nos encanta recibir cariño y yo no lo estaba recibiendo en ese momento porque también yo solo vivía con mi padre, pero al estar en este país no estaba encontrando bien la manera de hacer nuevas amistades, amistades que yo supiera que me llenen el corazón. Ojo, no puedo decir que no conocía personas, pero no sentía ese amor profundo y cariño. Entonces, pues volví a caer y fui de vacaciones a España, solamente creo que fue como una semana o dos, y claro, yo pasaba tiempo con mis amistades, andaba por Valencia, que era la ciudad donde vivía en ese momento, y yo decía, es que mi casa es esta. Entonces, bueno, me volví, trabajé, ahorré y volví a España por segunda vez. Entonces, me quedé un tiempo, tuve un trabajo, la verdad fue un trabajo bastante bueno, no tuve queja, sí que es cierto que fue con muchísima demanda mental, de muchas horas, porque era un trabajo un poco más de alto cargo bueno, que un trabajo normal en una heladería como tuve a lo mejor hace años, entonces me desgastó bastante mentalmente y entre medias yo empecé con este proceso de coach. Yo empecé con entrenamiento de coaching. También os comento un poquito ese tema sobre mí, porque, bueno, como os dije antes, me encanta el crecimiento personal. Yo empecé con estos entrenamientos de alto impacto y me enamoré del coaching. Yo antes estaba un poco más por la rama de filosofía, pero en cuanto conocí el coaching me enamoré la magia que es capaz de crear el coaching en las personas. Me enamoré de lo mucho que me hizo mejorar, me enamoró de lo mucho que me hizo trabajar en mí misma, de todas las herramientas que me dio.
no sé, como siempre voy a estar muy, 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 muy agradecida con el coaching y con mis maestros en el coaching también. Y a partir de esos entrenamientos yo empecé a formarme como coach. Ya me he graduado en el máster de coaching ontológico. Ya puedo decir oficialmente que soy una coach. Y también eso es una parte de la que yo quiero aportar a este proyecto y aportar a las personas que lo necesiten, porque la verdad es que es un antes y un después. Quien haya tomado coaching y me esté escuchando, sabe perfectamente que es un antes y un después en su vida. Y si no es así, pues eso es que quizás no hayas indagando tanto y todavía quedan algunas cositas ahí por mejorar. Pero el caso es que como yo estaba estudiando y necesitaba un trabajo muy ligero, para poder estudiar tranquila, pues me volví aquí por tercera vez. Así que créanme que cuando digo que este proyecto lo hace una inmigrante, para los emigrantes, créanme que es totalmente cierto porque ya no sé, ya era la tercera vez que iba, venía, iba, entonces ya era como, es como pasar de nivel, yo ya siento que estoy en un nivel de, si habrá un videojuego de emigrantes en algún día, yo creo que y estoy segura de que me pasaré la mayoría de ellos, porque ya la tercera vez obviamente tenía las otras experiencias atrás y más aparte con estos nuevos conocimientos que estaba adquiriendo del coaching, que eran unas herramientas bastante poderosas, sobre todo de indagación con uno mismo. Pero claro, estaba estudiando, trabajando, al fin y al cabo, pues el que aquí se hace de noche en invierno súper rápido, como a las 4 de la tarde, entonces estaba en un ritmo bastante, bastante potente, pero lo saqué adelante. Sí que es verdad que esta vez de verdad decidí volver por mí, para mí, y sabía que iba a tener trabajo muy rápido, que creo que el que emigra también en el fondo siempre es un poco bueno, la mayoría lo hacemos siempre por una mejor oportunidad. Creo que nadie emigra pensando que le va a ir peor. Esta vez estaba pensando totalmente, esta vez me va a ir súper bien, voy a terminar mis estudios, voy a tener trabajo, voy a tener libertad de horario, porque con el trabajo que tengo aquí tengo una libertad de horario bastante buena, e incluso puedo irme un mes y volver al trabajo y no pasa absolutamente nada. Em, entonces, básicamente, estaba muy feliz de poder conseguir lo que yo estaba soñando, que era eso, graduarme en el máster de coaching ontológico. Entonces lo conseguí, estuve muy feliz y gracias a eso ha salido este proyecto. Gracias a que al final indagamos, indagamos, indagamos en nosotros mismos y al final del máster, pues requieres de un proyecto final y yo me puse a pensar y pensar, soy una persona muy soñadora, me encantan los nuevos proyectos, los nuevos retos, me encantan, sé las cosas que me encantan, pero no estaba clara exactamente con qué quería hacer. Pero me puse a mirarme a mí misma, a mirarme en el espejo. Me acuerdo que estaba una noche y me puse a mirar en el espejo y dije, Flor, ¿qué es lo que mejor se te da hacer? Porque básicamente nos dijeron unas pautas para hacer el proyecto para que sea lo más afín a nosotros posibles. Porque sí, a mí me encanta muchísimo, no sé, puedo decir que me encantan los negocios, pero yo no he tenido 50.000 negocios como para decir, vale, te puedo ayudar porque puedo empatizar mucho más contigo. Pero me puse a pensar y dije, claro, es que yo lo mejor que sé hacer, lo que más he hecho hasta ahora ha sido ser emigrante, emigrar, llevar el proceso a cabo, a pesar de todos los retos, todas las paranoias mentales, todo lo difícil que fue, el romper conmigo misma, el duelo, pasar por todo y sobrevivir a ello. Más aparte las 7, 8 mudanzas que llevo a cuestas de entre Alicante, Benidorm, Valencia, Tenerife. Entonces, todo ese comienzo desde cero tiene muchos sentimientos entre medias, muchas ideas, muchos pensamientos. Es un proceso que solo el que lo pasa lo comprende, yo creo. Siento que quizás si el día de mañana contratas a una terapeuta que para tu proceso de emigración y esa persona jamás ha salido ni siquiera de su pueblo, va a ser, ahí hay una barrera. Ojo, eso es una visión que yo tengo, capaz que no, porque hay profesionales muy buenos, pero siempre es bueno compartir lo que a ti se te da bien. Y a mí se me da bien
el ayudar a las personas que están pasando por ese proceso, porque yo ya lo he pasado 3, 4 veces y en diferentes edades, diferentes momentos de mi vida. Entonces, para eso he creado este proyecto. Me encantaría que a partir de ahora estés pendiente a cada episodio, porque a partir de ahora vamos a tener invitados. Yo, para mí, cada inmigrante tiene voz. Yo le quiero dar voz con este proyecto. Quiero haceros ver de que no estamos solos, porque muchas veces tenemos, cuando abres los noticieros y hablan de migrantes, siempre hay una ideología entre que somos unos parásitos y unos incomprendidos y a la vez venimos a hacer daño, pero a la vez aportamos, pero a la vez luego están las típicas ideas de los que vienen en patera, de los que... Entonces, hay una ideología alrededor de la inmigración y hay muchísimas personas que lo pasan mal y yo creo que algunos se van a sentir identificados, que lo pasan mal por racismo, porque todavía hay muchísimo racismo ahí fuera, muchísimo bullying. Entonces, este proyecto es por y para los emigrantes. También para las personas que no, obviamente. Me encantaría que también nos escucharan y se empatizaran con nosotros y vean que el proceso es mucho más de lo que sale en las noticias. O, sí, yo tengo un amigo que se casó con una tal que vino de Colombia y no sé nada más. O sea, no sé nada más de esa gente que migra, ¿no? Entonces, pues, con todo mi corazón, abro micro para todos los invitados que quieran venir y contar su historia y así unirnos y ser más fuerte entre nosotros y nosotras, darnos la mano, mirarnos a los ojos y decir, sé por lo que estás pasando, porque yo lo pasé o lo estoy pasando. Y, y bueno, cada semana pues vendrá un invitado, una invitada nueva. Esto yo siempre quiero que sea de una manera muy orgánica, que sea entre amigos, entre familia, porque realmente yo siento que podemos ser como familia, porque una vez que tú sabes por lo que estás pasando y yo también sé por lo que estás pasando y lo estoy pasando, creo que no hay nada más fuerte que nos pueda unir que eso, que el poder luchar juntos contra, contra todos los retos, ¿no? Ojalá en un futuro cercano pueda traer profesionales que nos hablen también de temas jurídicos, a psicólogos que puedan dar unos tips más específicos para toda la carga mental, emocional que lleva este proceso, pero bueno, de momento van a ir acompañados de mí. Los voy a acompañar en todo lo que pueda y con todas las herramientas que tengo a mano. Voy a dejar mis redes sociales por aquí para que puedan seguirme, estar atentos. Y quien quiera también y necesite mis servicios como coach, porque también siento que realmente en el proceso inmigratorio uno también pierde un poco, a veces en algunas circunstancias, sus sueños, sus objetivos, la proyección que tiene, el para qué, ¿no? ¿Para qué estoy estoy en la inmigración? Porque hay veces que nos absorbe un poco la rutina de trabajo, casa, pensando un poco más en lo superficial y también hay que seguir aumentando esa confianza por eso este proyecto se llama Emigra tu éxito, porque realmente todos somos exitosos y todos somos emigrantes, así que emigremos nuestro éxito juntos y yo los voy a acompañar en todo lo que pueda. Dicho esto, me gustaría lanzar el primer sorteo. Voy a hacer un sorteo de 4 sesiones gratuitas, totalmente gratuitas de coaching para quien las quiera tomar. En mis redes sociales voy a decir las condiciones para poder participar en el sorteo. Van a ser 4 sesiones para 4 personas diferentes, para así poder abarcar un poquito más. Y ya en el futuro haremos, bueno, estoy segurísima que podré aportar muchísimo más, incluso a mis invitados también. Tendremos muchísimas sorpresas, tengo muchas ideas para poder aportar a la comunidad y ayudar al máximo de número de personas posibles. Pero de momento voy a cerrar aquí. Os espero en el nuevo capítulo que lo voy a lanzar la semana que viene y tengo muchas, muchas ganas de seguir adelante y conocer a todos y a todas que quieran formar parte de este proyecto. Así que os mando un gran saludo y abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao!